Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar ahora con la clase de toxicología laboral. Hoy nos toca hablar de los metales. Aquellos que escucharon la clase anterior tal vez recuerdan que yo comentaba que los contaminantes en los ambientes biológicos, en los ambientes laborales, perdón, se pueden encontrar como gases y vapores y como aerosoles. Y dentro de los aerosoles hablamos de los aerosoles sólidos y los aerosoles líquidos. eh, y dentro de los aerosoles sólidos, la clase pasada hablamos de lo que son los polvos no clasificados de otra forma. O sea, que no es que hacen un efecto tóxico específico, sino que son polvos que, bueno, que ingresan por vía inhalatoria y se depositan en los pulmones, y lo que hacen es marcar en los pulmones, y, digo, se quedan depositados y el propio organismo después, de repente después los empieza a sacar de los mismos. Este, Eso se llamarían polvos no identificados de otra manera, que lo que hacen es disminuir la capacidad respiratoria. Y dentro de los polvos también mencionamos la sílice y el asbesto o amianto, que son sustancias neumoconióticas. En el ambiente laboral parecen polvo, pero ingresan a los pulmones y en los pulmones ejercen un efecto tóxico que ambos pueden derivar a largo plazo en un cáncer de pulmón. Dentro de lo que son los polvos en los ambientes laborales, también están aquellos que pueden ser polvos metálicos, ¿sí? Que ingresan por la vía inhalatoria y, como por distintos mecanismos, digamos, pueden pasar a la circulación general y ejercer efectos tóxicos. Les comento que ahora lo que voy a hacer es sacar mi imagen, que puede ser bellísima, pero en realidad no, mentira. Voy a sacar la imagen porque así tengo mejor señal y esto queda mejor grabado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo saco la imagen? A ver, bueno, no sé cómo sacar la imagen, así que la voy a tener que dejar. Ahora déjenme ver un poquito. Perdón. Bueno, no sé cómo se saca la imagen acá. Ocultar video, miniatura. Bueno, oculté video, me van a seguir viendo igual. Ahí está. Bueno, entonces, yo siempre hago esta pregunta, ¿sí? Cuando una sustancia pasa al ambiente, ¿sí? ¿Es un contaminante químico? Si yo estoy manipulando un fármaco, lo estoy moliendo, no sé qué pasa al ambiente laboral. ¿Es un contaminante? Entonces, va a ser contaminante dependiendo de algunas cositas. Veamos la definición. Se define contaminante químico, sustancia o producto químico que no integra los ecosistemas naturalmente o que se encuentra en una determinada concentración y que está biodisponible, siendo capaz de producir efectos adversos a corto y largo plazo para los seres expuestos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes retengan? Que el contaminante químico es una sustancia que cuando está en el aire tiene que estar para tener para ejercer un efecto tóxico o algún efecto en el organismo, tiene que estar en determinada concentración y tiene que estar biodisponible. Si nosotros, no, si está, perdón, si ahí está, perdón, si el contaminante no está biodisponible, o sea, no tiene contacto con nosotros, no puede ejercernos ningún efecto, ¿verdad? Entonces, eso sería entonces el contaminante en el ambiente laboral. Y he tocado tanto que ya no sé, ahí va. Vamos a hablar específicamente de los metales, ¿sí? ¿Qué características tienen los metales? Y esto es para todos, prácticamente todos los metales y los semimetales también, es que son estables, que son persistentes en el medio, o sea que son, al no ser degradables, pueden permanecer durante mucho tiempo en el ambiente, ¿sí? En suelo, agua
Tierra, que cuando tienen contacto con los seres humanos o con organismos vivos se pueden bioacumular, y que lamentablemente su uso indiscriminado ha provocado un aumento de residuos y desechos metálicos en el ambiente o en el medio. ¿Sí? O sea, son tres características que las podemos aplicar para prácticamente todos los metales. ¿Qué pasa con los metales? No todos son tóxicos, ¿no? Hay algunos que son esenciales para la vida, que forman parte de los ciclos biológicos, como pueden ser el calcio, el sodio, el hierro, el potasio. Acuérdense que lo vimos en la clase pasada, que a veces la toxicidad la dosis hacia el veneno. O sea que por más que sean, por ejemplo, el sodio sea un elemento natural, en exceso puede ser tóxico para los seres humanos. ¿Sí? Pero bueno, hay metales como esos que mencionaba ahí, que forman parte de los ciclos biológicos que nosotros no necesitamos para medir. Y después hay otros metales, digamos, que en la naturaleza en realidad deben estar en pequeñas concentraciones, como pueden ser el plomo, el cromo, el mercurio, ¿sí? Están en pequeñas concentraciones. Pero ¿qué pasa? O sea, no ejercen efectos tóxicos ni para nosotros, ni para el ambiente, ni para los seres vivos en general, por lo general, ¿no? Pero ¿qué pasa? La industria, al utilizar esos metales, aumenta las concentraciones, las extracciones, y eso pasa al ambiente, bueno, y ahí es donde encontramos la probabilidad de que haya contaminación ambiental y un riesgo tóxico. Los principales tóxicos metálicos que vamos a estudiar en esta charla van a ser el plomo, el cromo, el mercurio, el arsénico y el cadmio. Son los más nombrados, los más abundantes, los más conocidos, digamos, a nivel laboral. Los metales en general sabemos que son tóxicos. Los más antiguamente conocidos son el plomo, que ya se usaba desde antes de 2000 años antes de Cristo. El arsénico, que es un semimetal, digamos, ya se usaba para decorar las tumbas egipcias, ¿sí? Era muy utilizado además como veneno, propiamente dicho, porque ya habían visto que la gente se moría si lo consumía. Y bueno, a pesar de que se sabe, digamos, que son tóxicos, y ya la historia ha llevado a la existencia de al conocimiento de la toxicidad de estas sustancias, queda mucho por conocer sobre su toxicidad, porque a medida que se va avanzando en lo que son los estudios, las investigaciones, las experiencias epidemiológicas, se siguen encontrando efectos, la mayoría tóxicos en los metales, aunque sean antiguamente utilizados y conocidos. Otra cosa que también es como para todos los metales no se analizan por métodos sencillos y menos en concentraciones bajas, como son las que nosotros conocemos. Los metales algunos se analizan por absorción atómica, que puede ser de llama, que son los más utilizados, como por ejemplo el plomo, se analiza por absorción atómica con llama. También está la derivación, digamos, el método específico por analizador por formación de hidruros, como puede ser para el arsénico y para el selenio. Después tenemos unos que son específicos para el mercurio, porque por ser tan volátil se tiene que hacer sin llama por un método frío, para evitar pérdida de muestra. Después hay técnicas asociadas de complejación del metal y por absorción atómica, ¿sí? Pero la absorción atómica por llama es uno de los métodos más antiguos, conocidos, más específicos y que da muy buenos resultados. Después tenemos la absorción atómica, pero ya con horno de grafito, que sirve se desarrolló para estudiar concentraciones más bajas, del orden de las trazas específicamente. Y bueno, y también tenemos el de emisión atómica, o plasma de acoplamiento inductivo, el ICP, que bueno, es más específico, no tengo experiencia en este tipo de análisis por emisión atómica, pero bueno, en muchas partes del mundo se está utilizando, sobre todo para aquellos elementos que aparecen en muy bajas concentraciones, por ejemplo en sangre o en suero. Y vamos a comentar un poquito del plomo.
¿Qué es el plomo? Todos hemos escuchado hablar del plomo, ¿verdad? No solamente por las cañerías de nuestras casas, sino hemos escuchado hablar del plomo como una sustancia tóxica, ¿sí? El plomo es un contaminante ambiental y o industrial. A bajas concentraciones, a medida que, aunque hayan bajado las concentraciones en todos los ambientes, se siguen encontrando efectos adversos, sobre todo en las dos puntas de la vida, en los niños y los adultos mayores, pero en los niños es muy grave porque está demostrado que produce alteraciones de la conducta y retraso en el aprendizaje y en el desarrollo en general, ¿sí? A concentraciones muy bajas. Y el plomo, lamentablemente, sabiendo que es un problema para la salud y que se puede prevenir, siguen prevaleciendo las intoxicaciones con este metal. A nivel mundial, si uno entra a internet, siempre aparecen todos los años nuevos casos de intoxicación en distintos rubros, en distintos lugares, en países desarrollados, en países subdesarrollados, siguen apareciendo papers donde se vuelve a determinar la intoxicación o la contaminación con plomo. Antiguamente, siempre ponemos estos ejemplos, esta transparencia o esta diapositiva es de la doctora Nelly Mañay, que a mí me gusta mucho, porque son ejemplos posibles de afectación por plomo, y ahí tenemos hasta nuestro querido Beethoven, ¿sí? Todos saben que Beethoven era músico, pianista, hizo muchos conciertos, y que Beethoven era un hombre, murió sordo, ¿sí? Hace unos años, digo unos años porque en el año 2001 apareció un artículo en donde se habían exhumado restos, se había encontrado, no sé, cabello, se analizó ese cabello y se encontraron altas concentraciones de plomo. Uno de los efectos a largo plazo que produce la exposición al plomo puede ser la sordera. Van Gogh, bueno, todos hemos apreciado sus pinturas, sus colores, los amarillos de Van Gogh conocidos, que también siempre le pregunto a mis alumnos de forma presencial, bueno, ¿qué conocen de Van Gogh? Bueno, la mayoría me dice que no mucho, y en algún momento le digo, bueno, habrán escuchado hablar de la oreja de Van Gogh, que ha hecho canciones tan lindas, ¿no? Y bueno, ¿por qué se habla de la oreja de Van Gogh? Porque Van Gogh, con una supuesta intoxicación crónica por metales, no solamente por el plomo, sino también por el cromo, por el cadmio, que producen sales de colores muy intensos. Antiguamente se chupaban los pinceles para humedecerlo con la pintura, para poder mejorar los trazos, y bueno, dentro de las intoxicaciones crónicas está los problemas neurológicos, los problemas de desorientación, bueno, la locura que hizo que Van Gogh en uno de sus ataques de rabia, porque dice que tenía muy mal carácter, se cortó una oreja. Y bueno, lo mismo con Goya, que también fue conocido por ser un pintor de muy mal carácter y con problemas de relaciones humanas, ¿no? ¿Cómo evoluciona el plomo en el ambiente? Bueno, el plomo lo podemos tener en distintas empresas, en distintos lugares en forma natural. Dentro de los fuentes naturales tenemos los desgantes geológicos, las emisiones volcánicas, y acá hago un paréntesis. Durante muchos años he dado esta clase y siempre que hablaba de las emisiones volcánicas, yo decía, bueno, nosotros no tenemos volcanes, ¿por qué por qué le puede parecer esto importante? Hasta que hace unos años, capaz que algunos de ustedes se acuerdan, de la erupción al sur de Chile de uno de sus volcanes, en donde Montevideo se llenó de una niebla de polvo que provino de 2000 y pico de kilómetros de distancia, y ahí como que uno toma la dimensión y la globalidad, ¿no? Que lo que está pasando en otras partes del mundo a nosotros nos puede llegar por distintas vías. Bueno, lo estamos sufriendo ahora con la pandemia, pero bueno, las vías acá son los seres humanos, pero en el caso de las emisiones volcánicas, es el aire, ¿verdad? Que por distintas situaciones y movimientos recorren miles de kilómetros y llegan a las ciudades.
Entonces, como fuentes de contaminación tenemos las naturales y también tenemos fuentes antropogénicas. Antropogénicas significa acción del hombre, ¿sí? Tenemos las minas, las fundiciones, las industrias, y bueno, como ustedes pueden ver, en el año 2005 se hizo un estudio de la relación de la aparición de plomo en el ambiente debido a fuentes naturales y a fuentes antropogénicas, y encontraron que hubo 19.000 toneladas en ese año por fuentes naturales y 126.000 toneladas en ese año por acción del hombre. O sea que evidentemente la evolución del plomo en el ambiente fundamentalmente está dada por las actividades industriales del hombre, ¿no? O sea que de la fuente entonces pasa a la atmósfera, pasa al océano, hacia la corteza terrestre, bueno, y por distintas formas llega al hombre o a otros receptores. ¿Cuáles son las fuentes de exposición del plomo para los seres humanos? Bueno, acá tienen una listita: las naftas, las cañerías de agua, pinturas, alimentos, polvo y suelo, medicamentos caseros, vajillas vidriadas, cerámicas caseras, cosméticos y tintas. Antiguamente se utilizaba el acetato de plomo como antidetonante en las naftas, y bueno, a raíz de los problemas que hubo en el año 2001 por una contaminación grande en Montevideo, que después la voy a mencionar más al final de la parte de plomo, se eliminó en el año 2003, a fines del 2003 salió una ley en donde se eliminaba el plomo de las naftas. ¿Por qué? Porque la nafta en forma orgánica se pone en los coches, digamos, y por la combustión del auto era eliminada por el caño de escape como plomo inorgánico, óxidos de plomo, y esos son tóxicos para los seres humanos, contaminando el aire, contaminando el suelo y las fuentes de agua. O sea que las naftas hoy día ya no son una fuente importante de exposición, pero bueno, vale la pena, la ponemos en primer lugar porque durante siglos fue muy importante la fuente de las naftas. Después las cañerías de agua. Ustedes saben que Uruguay, en el año 2001, que fue este problema que hubo, se les comentaba en Montevideo, prácticamente todas las cañerías de agua de la ciudad eran hechas de plomo. Sin embargo, en determinado momento OCE empezó a cambiar estas cañerías por cañerías de plástico. En la ciudad, digo, la mayoría ya han sido cambiadas, pero tenemos el problema que OCE puede intervenir de la puerta para afuera. Y todavía hay muchas casas antiguas que mantienen sus cañerías de plomo, siendo una posible fuente más de exposición el agua de la canilla, ¿no? Hay un trabajo que hicimos con un equipo sueco de investigación en donde encontramos que la concentración de plomo en el agua, digamos, de cañerías de plomo de las casas, es una concentración muy baja, pero es detectable y a la larga puede ser otra fuente, digamos, de ingreso del plomo al organismo. Y más cuando por esas cañerías hacemos circular agua caliente. De todas maneras es una fuente muy baja de exposición, pero bueno, tenemos que mencionarla. Después las pinturas. También las pinturas, cada día hay más control sobre las mismas, sobre todo para aquellas que se utilizan para usarlas con los niños. Las pinturas, ahora existe una norma en donde se establece un límite máximo permitido de metales en las mismas, ¿sí? De todas maneras, actualmente la tendencia es usar pinturas al agua, ¿no? Eso es más difícil, digamos, que se puedan absorber por la piel o las mucosas. Así que bueno, hoy día las pinturas
a pesar de que están controladas, también pueden ser una fuente. Los alimentos. Está demostrado que aquellos cultivos que se dan cerca, o que se daban, ¿no?, cerca de carreteras o lugares de mucha circulación, los alimentos podían tener niveles de metales en sus hojas, en su composición. Bueno, a nivel industrial, nosotros trabajamos el polvo, el suelo, en las empresas donde se manipulan materiales que puedan contener metales como el plomo. Bueno, se hacen estudios en aire o en residuos, digamos, la deposición del polvillo en las mesas, en las ventanas, para estudiar a ver si ese polvo está contaminado o no. Medicamentos caseros. En Uruguay es muy raro, aunque se está tendiendo cada vez más al uso de los yuyos y uso de las sustancias naturales, pero en otras partes del mundo es muy común. Por ejemplo, en México es casi tan a la par lo que es medicación proveniente de laboratorios con todas las normativas que tienen, y la medicación proveniente de mezclas caseras que se hacen en las casas. Y hablando de México también, que es muy común el uso de las vajillas vidriadas o las cerámicas caseras. Esas cerámicas, esos esmaltados que hay en el fondo de las ollas, generalmente son esmaltados vidriados con pigmentos metálicos. Entonces, dependiendo de la comida que se ponga dentro de ese recipiente, los metales pueden pasar al alimento o no. Uruguay no tiene ese problema, por suerte, porque acá está casi todo o de acero inoxidable, o de vidrio, o de cerámica, pero cerámica industrial, ¿no?, que están bien terminadas y bien cocidas, porque hay un problema ahí de temperatura y bueno, y los controles que se pueden hacer. Y bueno, también hay cosméticos y tintas que pueden contener plomo, aunque cada vez menos. Esta figura es también de una profesora mexicana, que está muy interesante. Pone acá todas las posibles fuentes de plomo, las fábricas, los autos, el barro vidriado, debido a que allá en México es muy común, el polvo de las casas, las tuberías, las pinturas, y también pone acá los lápices y juguetes decorados, ¿no?, con pinturas de plomo. Entonces, todos estos son fuentes, digamos, que pueden pasar al aire, ¿sí?, o pueden pasar al agua, o de alguna forma pueden tener contacto con las personas y pasar directamente por la vía digestiva. Dentro del aire, el plomo, bueno, por supuesto que lo podemos inhalar. El humo de cigarrillo también tiene algo de plomo. Se puede depositar, entonces, bueno, aparece en la dieta, en las latas. No mencioné el tema de las latas. Antiguamente se sellaban con una gotita de plomo, que ya no se usa, y la lata por fuera, el latón, tiene metales. Lo que pasa que adentro de la lata tiene una resina que evita que el alimento que está adentro pueda tener contacto con ese latón, ¿sí?, por fuera. Por eso es tan importante y se controla que las latas no estén abolladas, porque cuando están abolladas y apretadas, el interior, digamos, esa capa que se pone internamente para que el alimento no tenga contacto, se puede romper y puede aparecer en ese alimento algo de concentraciones muy bajas, bueno, de metales, pero en algunos países la comida en lata es muy común, ¿sí? Y entonces, ¿cómo entra el plomo en el organismo? Bueno, puede entrar por vía inhalatoria y puede entrar por vía digestiva, ¿tá? Y veo que acá hay como una retroalimentación con el hueso. Después lo vamos a ver, pero el plomo, por exposición crónica, ingresa al organismo, pasa a la circulación, y bueno, si ese plomo que está circulando por el organismo tiende a depositarse en huesos, sustituyendo el calcio, ya que el plomo y el calcio tienen el mismo estado de oxidación, tiende a sustituir el calcio por el plomo y queda depositado en huesos. Mientras esté en huesos, ese plomo no ejerce ningún efecto tóxico, está ahí depositado, probando al hueso, digamos, porque no tiene calcio,
pero en realidad no tiene un efecto tóxico. Pero por distintas razones, si hay mucha carga corporal de plomo, con una gripe, un golpe, o bueno, por cambio de temperatura, por mucho calor o algo así, el plomo que está en el hueso puede volver a pasar a la circulación general, que es donde ejerce su efecto tóxico. Por eso habla de exposiciones exógenas y exposiciones endógenas. ¿Ok? Cuando el plomo ingresa por vía digestiva, está demostrado que se absorbe por cuando entra por vía inhalatoria, el 90% del plomo que ingresa pasa al pulmón, del pulmón a los alvéolos y de los alvéolos a la circulación general, a la sangre. ¿Mm? En el caso de la ingestión, hay una gran diferencia entre los niños y los adultos. ¿Sí? Los niños que hablábamos que eran más sensibles porque por esta vía, en el niño, expuestos a la misma cantidad, digamos, de plomo, en el caso de un niño, entre el 40 y el 50% del plomo que se come se absorbe y pasa a la circulación general. Mientras que en el adulto solamente entre un 5 y un 10% se absorbe por esta vía. ¿Ah? También es importante saber que esta absorción de los niños se ve disminuida cuando el niño, sigo con esto. O sea que en el niño se absorbe mucho más, más cantidad, digamos, de plomo que en los adultos, ¿sí? Una vez que pasa a la circulación general, el plomo se une al glóbulo rojo, el hematíe, ¿sí? A la membrana del hematíe, ¿tá? Y circula entonces unido al glóbulo rojo. La vida media que hay en niños y en adultos también es diferente, ya que en los niños, al tener menor porcentaje de huesos, digamos, en donde se pueda depositar, como les decía hoy, en los niños hay más plomo circulante que en los adultos, ¿okay? Ejerciendo mayor efecto tóxico. Bueno, esto es un poco repetición. Mire, desde el año que tenemos esta simple exposición sobre cómo se absorbe y se deposita y se puede excretar es de 1988. O sea, el plomo se ha estudiado a lo largo de los años muchísimo, y a pesar de tener todos los conocimientos de la toxicidad que produce, como decía, todavía prevalecen incidentes y accidentes, intoxicaciones con plomo. Entonces comentamos que se puede absorber por vía digestiva, por vía inhalatoria, ¿sí? Y pasa a la sangre. ¿Qué pasa en la sangre? Bueno, parte puede depositarse en tejidos blandos, si es una exposición a largo plazo, parte se va a depositar en los huesos, ¿sí? Con respecto a la ingestión, pasa al tracto gastrointestinal y de ahí pasa al hígado o puede pasar directamente al intestino, ¿tá? Y eliminarse por las heces, la materia fecal. Si pasa al hígado, pasa también después a la sangre, ¿tá? Y también se va a eliminar por piel, en el caso de intoxicaciones crónicas, a través del sudor, pelo y uñas. Pelo y uñas, acuérdense que en el término en toxicología se habla de faneras, ¿sí? Se estudia plomo en faneras para ver si hubo exposición crónica. O también se puede eliminar por los riñones a través de la orina en muy pequeñas cantidades, ¿sí? En realidad el plomo ejerce problemas neurológicos, lo que comentábamos hoy, afecta el desarrollo intelectual de los niños, pero desde el punto de vista bioquímico, sabemos que actúa interfiriendo en la síntesis del grupo hemo. Antiguamente se consideraba que este era el efecto que ejercía el plomo, actuando sobre la síntesis del grupo hemo, pero es uno de los factores que tenemos que saber, porque de acá sacamos mediciones indirectas de exposición. Entonces, comentando un poquito esto, tenemos que dentro de la mitocondria, la glicina se junta con la succinilcoenzima A, y puede a través de la delta aminolegulínico de sintetasa, eliminarse por orina como delta ALA.
y anótenlo. El delta-ALA es el ácido delta-aminolebulínico. ¿Ok? No quiero sentir otros nombres cuando hacemos los exámenes. Es el delta-aminolebulínico, que se forma con la glicina y la succinil-CoA. ¿Ok? Entonces, dentro del glóbulo, dentro de la mitocondria, tenemos el ácido delta-aminolebulínico, digamos, que se forma y se elimina por orina. A través de la delta-ALA deshidratasa pasa al porfobirinógeno, bueno, sigue hasta las coproporfirinas, las protoporfirinógeno 3, la hierro protoporfirina, zinc protoporfirina, y a través de la ferroquelatasa se forma el grupo hemo. El plomo inhibe en dos lugares en forma directa, que son la ferroquelatasa, o sea, inhibe la ferroquelatasa. Entonces al inhibir la ferroquelatasa se produce un aumento de zinc protoporfirina en sangre. Entonces el aumento de la zinc protoporfirina en sangre puede indicar la exposición a plomo. ¿Ok? El otro lugar donde inhibe en forma directa es en la enzima de delta-ALA deshidratasa. Entonces, al aumentar, al inhibir la deshidratación del ácido delta-aminolebulínico, aumenta el ácido delta-aminolebulínico en orina. Entonces, tenemos dos indicadores indirectos de exposición, que son la zinc protoporfirina en sangre y el ácido delta-aminolebulínico en orina. El mecanismo de acción en realidad no se sabe exactamente cómo es. Sabemos que el plomo compite con los metales esenciales como el calcio y el zinc, como les comentaba hoy, que altera el transporte de iones esenciales y que tiene una gran afinidad por los grupos SH de las proteínas. ¿Sí? O sea que el plomo va circulando unido a los glóbulos rojos e interfiriendo en aquellos grupos, en aquellas reacciones en donde intervienen los grupos SH. ¿Cuáles son los efectos tóxicos? ¿Cuáles son los factores que influyen en el efecto tóxico? La vía de entrada, ¿sí? La vía de entrada inhalatoria o la vía digestiva es diferente por las concentraciones que se puede llegar en sangre, de las dosis que se absorben, ¿sí? Del tiempo de exposición. No es lo mismo una persona que esté en un ambiente contaminado con plomo, que esté un día, a que esté, digamos, a que viva ahí toda su vida. ¿Sí? De la susceptibilidad individual, hemos tenido familias expuestas viviendo en las mismas casas con niños de diferentes edades o de edades muy cercanas y con sintomatología y con efectos absolutamente diferentes. ¿Sí? Y también depende del tipo de exposición. Si es una exposición ocupacional, en donde uno puede asumir que si hay plomo en el aire va a estar en concentraciones más altas que lo que puede estar en la parte externa de la empresa, digamos, o exposición no ocupacional, que es porque vive en un barrio contaminado, por ejemplo. Entonces, ¿y cuáles son los sistemas más afectados? Bueno, el sistema gastrointestinal lo hemos visto en el caso del niño que les voy a decir ahora después. En el caso de la contaminación de un barrio de Montevideo, en La Teja específicamente, hubo un caso índice, que fue un niño, en donde dentro de los síntomas que tenía síntomas gastrointestinales. Eso quiere decir, el plomo produce lo que se llama el cólico saturnino. ¿Sí? La intoxicación crónica con plomo se llama saturnismo. Cuando una persona está intoxicada, puede tener un efecto agudo, y lo que se llama el cólico saturnino, en donde el plomo de alguna manera impide la expulsión, tanto para el intestino como para el esófago, se cierra el sistema, se forman gases y produce muchísimo dolor. ¿No? En el sistema hematopoyético, como el plomo se une al glóbulo rojo, a largo plazo o en intoxicaciones crónicas, se produce la lisis de los glóbulos rojos, pudiendo llevar a una anemia en las personas. En el sistema nervioso,
también produce degeneración y mal comportamiento, digamos. A nivel renal, allá por el año 1920 aparecen las primeras descripciones de los problemas renales de niños intoxicados con plomo en un hospital en donde se limpiaba toda el área de los niños recién nacidos con un desinfectante que contenía plomo. Y bueno, se describe el ingreso de niños con problemas renales, y bueno, muertes, digamos, por deficiencia, ¿no? El sistema cardiovascular también está afectado, produciendo bradicardia o taquicardia, dependiendo si son niños, si son adultos, y bueno, de las prevalencias, digamos, en los individuos. Y por último, el sistema reproductor. Hay toda una teoría de que el Imperio Romano cae porque los grandes emperadores y, bueno, y sus discípulos y todos los ejércitos, digamos, pierden fuerza porque estaban intoxicados con plomo. Bueno, si uno lee un poco, ¿se acuerdan de los acueductos famosos que se hacían en el Imperio Romano, en donde era accesible solamente para la alta sociedad y los emperadores, como le digo, y sus familias? No era apto para el pueblo. Bueno, esos acueductos se hacían con plomo. Entonces, bueno, es de suponer que el agua que bebían también era agua con plomo. Además, sumado a que en aquella época se agregaba también el acetato de plomo como endulzante en los vinos. Y bueno, todos hemos oído hablar de las orgías romanas, en donde el vino corría libremente, digamos. Entonces era otra forma de intoxicación. Como esto no produce un efecto agudo, inmediato, sino que es más bien a largo plazo, los emperadores eran cada vez más trastornados, más locos, con menos control sobre su carácter y además con poca posibilidad de las relaciones sexuales y con poca posibilidad de reproducirse, o sea que no tenían descendientes. Y bueno, así fue como el imperio, teóricamente, es una teoría, puede haber recaído. Bueno, como les decía, la intoxicación crónica se llama saturnismo. Antiguamente se llamaba encefalopatía saturnina porque ingresaban al hospital ya con intoxicaciones importantes y la manifestación que se veía era la inflamación del encéfalo, problemas en el cerebro. Por eso se llamaba encefalopatía saturnina, pero bueno, después, hoy día ya no se ven estos casos porque se pueden detectar con mucha más anticipación antes de llegar a eso, ¿no? Dentro de lo que es la sintomatología, bueno, hay una disminución del peso con anorexia, la constipación, el cólico, les comentaba, la línea de plomo o línea de Barton. El plomo, una de las vías de eliminación es la saliva, entonces el plomo que sale por la saliva reacciona con los grupos SH, con los grupos sulfidrilos que hay, los microorganismos que tienen grupos SH, y se forma el sulfuro de plomo, que es negro. Entonces, cuando hay una mala higiene de la boca, se forma como una línea negra en la encía, por arriba de los dientes. En alguna época era bastante característico que el médico venía y le levantaba el labio para ver cómo tenían esos dientes, y cuando veía la línea de Barton, ya se daba cuenta que estaban intoxicados. Si la exposición continúa, empieza la debilidad muscular, la parálisis de músculos. El niño que les comentaba hoy, como caso índice en La Teja, el gran movimiento se empezó a dar cuando el niño empezó a no poder caminar. Parálisis de músculos en las muñecas, en las extensiones de las muñecas, ¿sí? Y bueno, infecciones por inmunosupresión. Y bueno, si la exposición continúa, ya pueden aparecer problemas de encefalopatía, problemas renales, la anemia, que recién aparece acá la anemia, o sea, por la ruptura de los glóbulos rojos que les comentaba hoy, es realmente a exposiciones a largo plazo, ¿sí?
los abortos, la hipertensión arterial y los cambios conductuales. Y acá el cambio conductual también lo pusimos en último lugar y en negrita como para comentar que hay trabajos en donde específicamente hay 2 trabajos chilenos que yo leí, en donde se describe que se hace un estudio a nivel de las cárceles y se encuentra que una relación entre lo que fue la plumbemia de esos niños, o de esos niños que ahora son adultos, comparado con unas poblaciones controles de niños que no estuvieron en zonas contaminadas. O sea, encontrar una relación con el plomo en mal comportamiento, digamos, que los llevó a estar presos, comparadas con poblaciones control. Hay que tomarlo como estudios puntuales en 2 lugares en Chile. ¿Cuáles son los valores de referencia? Bueno, hasta el día de hoy se siguen manteniendo, según la OMS, perdón, no. Desde el 80 e incluso hasta el 95 se reiteró, la población no expuesta laboralmente se le determinó, se aceptaba como normal 25 microgramos por decilitro de sangre. Algo que no aclaré, la evaluación de la exposición a plomo se realiza a través del estudio de plomo en sangre. ¿Okay? O sea, se hace una extracción de sangre y se analiza el plomo en esa muestra de sangre. Por eso acá tenemos PBS. La población no expuesta laboralmente, el límite permitido es de 25 microgramos por decilitro, y la no expuesta, pero menor de 15 años, es de 5 microgramos por decilitro. A nivel laboral, en el año, bueno, esto está antiguo, les pido disculpas, hasta el año 2018, la población expuesta laboralmente se le permitía un valor de 30 microgramos por decilitro. Hoy en día este valor ha disminuido. Y después, en el caso de los niños, ya en el año 91, en el 2000, en el caso de los niños, la CDC de Atlanta, en Estados Unidos, establecía un valor permitido de 10 microgramos por decilitro de plomo en sangre, pero a partir del año 2012, este valor disminuyó a 5 microgramos por decilitro. O sea, resumiendo, el valor para niños permitido, niños que vivan sin una exposición directa, digamos, el valor de plomo en sangre no puede superar los 5 microgramos por decilitro. Antiguamente se hablaba de lo que se llama el perfil plúmbico a nivel laboral, en donde se estudiaba el ácido delta-aminolevulínico como indicador de exposición a plomo en orina. ¿tá? Hoy día prácticamente no se utiliza, y lo que sí se usa es la zinc-protoporfirina, que se hace por fluorometría, y se utiliza como screening en empresas muy grandes, es solamente pinchando el dedo, entonces se detecta por encima o por debajo de determinado valor. Los que están por encima de determinado valor, se les confirma la posibilidad de contaminación con plomo haciendo el análisis de plomo en sangre. O sea, la zinc-protoporfirina se usa como screening, porque es un método muy rápido, entonces se pueden hacer y se descartan aquellos que están por debajo, y los que están por encima se confirman. Haciendo plomo en sangre. Esta imagen, que es también de la CDC de Atlanta, es un poquito antigua, porque ahora el nivel, digamos, en donde ya se encontraron disminución del coeficiente intelectual, disminución de la audición, disminución del crecimiento, este valor ahora bajó a 5 microgramos por decilitro. ¿Sí? O sea que ustedes ven que a medida que fueron pasando los años, se fueron bajando los valores permitidos, porque se encontraba cada vez más efectos por exposición al plomo. Les queda en la clase que van a tener después, para que la puedan bichar bien.
Bueno, con respecto a la concepción de la intoxicación en los niños, simplemente comentar un poquito, como le decía hoy, a principios de siglo, primero fue en Australia, después en Japón, empezaron los primeros casos, digamos, de intoxicación aguda por plomo en niños de hospitales, en donde se usaba esos desinfectantes que les comentaba que tenían plomo. O sea, ya estaba descrito, después de que aparecieron una cantidad de niños, se dieron cuenta cuál fue la fuente, y bueno, se empezó a estudiar el problema con el plomo de esos desinfectantes, eliminándolo. Eso fue en el año más o menos desde 1890 a 1923. Estados Unidos recién en 1960 empieza a estudiar la posibilidad de que el plomo sea tóxico y cómo prevenirlo y cómo evaluar. Y el OPS incluye el plomo en Latinoamérica como un contaminante ambiental en 1990, ¿sí? Casi no, 100 años después de los primeros trabajos que se dieron en Australia. Y después tenemos algunos conceptos erróneos. Uno es el alcance de la contaminación ambiental, ¿sí? Les hablaba hoy de los volcanes. Uno hablaba, le parecía que bueno, el volcán estaba ya a 2.000, 3.000 kilómetros, ¿qué nos va a llegar la ceniza del volcán? Bueno, llegaron a Montevideo y ahí tomamos real dimensión de que realmente se recorren miles de kilómetros, ¿sí? Hay intoxicaciones en las costas que vienen de África a América, digamos, con un océano en el medio, o sea que la contaminación ambiental es mucho más global de lo que hasta hace unos años considerábamos. Hay estudios que han encontrado plomo en zonas del Amazonas o del Orinoco, no me acuerdo, que zonas que nunca fueron exploradas por el hombre, sin embargo uno hace un estudio en el agua y encontraba plomo, que eso es por la contaminación ambiental, no hay vuelta que dar. Y otro es comentarles un poco cómo han ido bajando los valores aceptados de plomo en sangre. En 1960, en donde la intoxicación por plomo se seguía llamando encefalopatía saturnina, el valor permitido era de 60 microgramos por decilitro. ¿Sí? En los años 70 ya vieron que no, que había que bajarlos, y así sucesivamente, y desde el 91, recién en el 2012, después de una gran cantidad de años de estudios y de ensayos, y bueno, se determina que el valor permitido es de 5 microgramos por decilitro de plomo. ¿Sí? Y les voy a decir que se va a bajar este valor a la mitad en cualquier momento. O sea que pasamos en pocos años, ¿sí? En 50 años, de 60 a 5 y probablemente esté en menos. Acá les muestro un estudio de un organismo norteamericano que es sobre alimentación, la NANES, en dos estudios, en dos etapas, en la segunda y en la tercera. Y en Estados Unidos se hicieron estudios de toda la franja etaria en el año 79 y se encontraron con esta gran sorpresa en donde los valores superaban, en aquel momento era 15 el valor permitido o 10, no me acuerdo bien, donde se encontraba que todos los valores prácticamente superaban ese valor. Y Estados Unidos, ¿qué hizo? Lo único que hizo fue capacitación, concientización, sacó el plomo de las naftas y bueno, empezó a tomar recaudos al respecto. Y bueno, el año 91, cuando se repite este estudio, ahí tenemos los valores de plombemia en las mismas franjas etarias. ¿Sí? No se hizo, no fue magia, simplemente se empezó a trabajar en el tema, que fue lo que se ha hecho en Uruguay a partir del año 2001. Les comentaba del barrio de La Teja. Ahí tenemos a nuestro niño índice, que fue este chico que tenía 9 o 10 años en ese momento y no podía caminar, prácticamente no podía caminar, los médicos le habían hecho todos los análisis que estaban a su alcance y no sabían lo que tenía, y bueno, y la madre con unos vecinos, internet de por medio, empezaron a averiguar y bueno, salió la posibilidad del plomo y realmente cuando llegaron a la Facultad de Química
que yo siempre digo que Uruguay tenía un equipo de científicos preparados con una metodología analítica validada para hacer plomo en sangre. Determinamos que tenía valores muy elevados de plomo, bueno, y ahí empezó todo un movimiento social, con los Ministerios de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, bueno, los médicos empezaron a estudiar qué era lo que pasaba con este metal, qué podía producir. Lo que no les dije ahora de la dieta, que es tan importante, me acordé ahora, aquellos niños que son alimentados con una dieta rica en calcio y en hierro, la absorción a nivel del estómago y intestino es menor que en aquellos niños que tienen deficiencia alimentaria. Por eso, dentro del equipo multidisciplinario que se formó en ese momento para atender este caso, se insistió mucho en lo que era la alimentación, y en las canastas familiares se les daba muchas lentejas, bueno, alimentos con bastante calcio y con bastante hierro. En ese momento, en mayo del 2001, yo siempre cuento que nosotras pasamos a hacer 1, 2, 3 plombemias por semana, y llegamos a hacer 150 por día. O sea, lo que fue la concientización de la población, cuando nosotros tratábamos de hacer los estudios de investigación, porque en el mundo se hablaba del plomo, y en Uruguay como que nadie le daba aporte, para nosotros era muy difícil hacer trabajos experimentales para demostrar que había que estudiarlo, porque no lográbamos, como la muestra tenía que ser sangre, es una muestra invasiva. Lógicamente yo tampoco a mis hijos los prestaría para que saquen sangre por algo que no estoy segura. Entonces, realmente la cantidad de plombemias que se hacían eran muy bajas. El problema del plomo en la teja arranca ya por enero, febrero de 2001, y en mayo, o sea, 4 meses después, nosotros llevábamos hechas 1.180 muestras, ¿sí?, en niños menores de 15 años. Y bueno, acá se ve bastante bien el número de casos, y todos estos niños tenían valores mayores a 10 microgramos por decilitro. Los que tenían valores mayores eran los niños entre 10 y 14 años. No, perdón. La mayoría de los niños, fíjense, perdón, las ordenadas estas son los microgramos por decilitro, ¿no? Por menor de 9 eran 358, y todos los demás estaban por encima del valor de 10, que era el que nos fijamos en ese momento. ¿Sí? Ahí va. O sea que solamente había con valores aceptables, entre comillas, el 30%. El resto eran valores por encima de 10 microgramos por decilitro. Algo que pudimos demostrar, que no lo habíamos podido hacer hasta ese momento con los estudios que habíamos hecho, es lograr ver una disminución de la plombemia a medida que avanzamos en la edad. ¿Sí? A medida que va pasando los años, estos niños... Ay, me parece que no lo puse a grabar, o sí lo puse a grabar. Sí lo puse a grabar. A medida que van pasando, a medida que van aumentando en edad, el nivel de plomo en sangre disminuye. No sabemos si disminuye porque se depositan huesos, o si disminuye porque realmente la absorción es menor a medida que la persona es un poquito más grande. Y lo otro que logramos demostrar, que no lo habíamos podido hacer tampoco con nuestros estudios, es que en la bibliografía estaba demostrado que los niños varones tenían niveles de plombemia mayores que las niñas. Y bueno, nosotros con este estudio lo pudimos ver, y eso se adjudica ahora cada vez menos, porque ahora las niñas hacen los mismos juegos que los varones, y esto se ha globalizado con todos los avances de género que hemos tenido. Pero bueno, antiguamente las niñas jugaban con las muñecas y los varones jugaban al fútbol en el pasto o en la calle, ¿tá? Y entonces, al tener más actividades al aire libre, era más fácil que pudieran contaminarse o ingresar plomo a los niños. Bueno,
Bueno, liquidado con el plomo. Si tienen alguna duda, de repente después la podemos conversar en algún momento que ustedes lo pidan. ¿Tá? Bueno, el cromo. El cromo es otro metal que se estudia, se trabaja mucho con él. Es un elemento natural que está en las rocas, en las plantas, en los suelos, animales, en los gases, en los humos de los volcanes. Es un elemento de transición que, que va desde es un elemento de transición que va del cromo 3, del cromo 0, digamos, al cromo 6, ¿sí? Los más comunes, los que más se estudian desde el punto de vista toxicológico son el cromo más 3 y el cromo más 6, siendo el cromo 3 un nutriente esencial y el cromo 6 cancerígeno para el hombre. Así de contradictorio. Los óxidos de cromo son compuestos que son coloreados. El cromo 0 no está libre en la naturaleza, pero el óxido se utiliza mucho porque es resistente a altas temperaturas y a la oxidación. En el ambiente predomina como óxido de cromo más 3, se usa como se llama como pigmento verde de cromo, ¿sí? Porque forma iones complejos, coloridos y sumamente estables. Ese es el más común. Los derivados de cromo 3, pues son los cromatos y los dicromatos, son muy oxidantes, en medio ácido, y por lo general pasan al estado más 3 luego. Se usan en la industria y en operaciones químicas, como fábricas de pinturas, y acá se usa amarillo de cromo. El otro era verde de cromo, el cromo más 3, y como amarillo de cromo, el cromo más 6, mucho en la construcción también. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son los usos del cromo? Bueno, en la industria metalúrgica, para la formación de aceros inoxidables y otras aleaciones metálicas. Los aceros de cromo son duros, resistentes, se usan en planchas de blindaje, proyectiles, cajas fuertes, o sea, en las prótesis, porque son sumamente estables y resistentes. Se utilizan en la industria química para la formación de los cromados, como pigmentos, encurtido de pieles, y también se usa para la fabricación de materiales refractarios, como ladrillos para hornos metalúrgicos. ¿Ah? La cromita se usa como aislante en hornos industriales a muy alta temperatura. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, al igual que en el caso anterior, tenemos fuentes naturales, como erupciones volcánicas o ciclos biológicos. No se sabe bien por qué, pero bueno, en los incendios forestales hay un gran aumento de cromo en el aire, y después se vio que en realidad las plantas tienen en forma natural la presencia de cromo. Y como en el caso anterior de plomo, también la mayor, digamos, contaminación que se da a nivel ambiental es dada por actividad del hombre, actividad antropogénica, en donde en industrias como que se utiliza el cemento, en las construcciones, en fundiciones, en la manufactura del acero, como comentábamos, las lámparas, que también tienen cromo, bueno, residuos urbanos, las curtiembres, el curtido se utiliza cromo más 6, y como fertilizantes, en el caso de preservar maderas, no sé si escucharon hablar del tratamiento de las maderas con CCA, que es con cobre, cromo y arsénico. Se le hace un tratamiento, se impregna la madera con esta mezcla, y esa madera después es muy resistente y no se pudre en los campos, al aire libre, en los postes de iluminación y todo eso se hacían con esas maderas, y todavía al día de hoy se utiliza. Y después hay otras fuentes, como en cueros, productos textiles, las maderas que comentaban. Habrán visto de repente las mujeres que usamos esas cadenitas, que a veces las compramos que no son de muy buena calidad, y que nos empiezan a dejar el cuello con algún colorcito medio azulado o negro. Bueno, generalmente, y hay muchas personas que les tienen como enrojecimiento en las zonas de contacto con esas cadenitas, y bueno, son porque son recubiertas con unas mezclas, digamos, en donde la presencia del cromo es importante, y bueno, y puede producir alergia por contacto.
El humo de cigarrillo también tiene algún porcentaje de cromo. Bueno, la vía de ingreso, al igual que en el caso anterior, es fundamentalmente la vía inhalatoria y la vía digestiva, pero en este caso, en algunos, se puede también considerar la vía dermatológica, ¿sí? Las partículas de cromo metálico ingresan por la vía inhalatoria y se depositan en el pulmón, en donde, bueno, dependiendo de su composición química, se pueden absorber, se pueden absorber, en algunos casos de repente la propia tos o el estornudo pueden llevar a sacarlos para afuera. Y está demostrado que los compuestos de cromo más 6 se absorben con más facilidad que los cromo más 3 porque son más hidrosolubles. Después, la vía dérmica, bueno, no es tan importante, pero se da, tanto el cromo más 3 como cromo más 6 pueden penetrar por esta vía, y la velocidad de absorción va a depender de las características físico-químicas del compuesto y del vehículo. Al hablar del vehículo, hay muchas veces que se mezcla con aceites o con disolventes, entonces se favorece el ingreso del metal por esta vía, y también de la integridad de la piel, ¿no? Si nosotros estamos trabajando con una herida en mano o brazo, puede ser una entrada directa a la circulación general. La vía digestiva, bueno, a nivel laboral es poco probable, no debería existir, pero es una vía probable de intoxicación por voluntaria o por error, ¿no? Y lo que se sabe es que el cromo, independientemente del estado de oxidación que ingrese al organismo, se reduce a cromo más 3 en el mismo. Por eso cuando la forma de evaluar si una persona estuvo expuesta a cromo es el análisis de cromo en orina, pero como cromo más 3, ¿tá? Porque todas las vías, aunque ingrese con un estado de oxidación diferente, el organismo se encarga a llevarlo a la forma de cromo más 3, que es la más estable, y se elimina por orina. Bueno, una vez que se absorben, el cromo más 3 se une a la transferrina en el plasma y circula unida a ella, pero no atraviesa las membranas de las células. Sin embargo, el cromo más 6 también se absorbe y pasa, pero atraviesa la membrana de los glóbulos rojos, y dentro del glóbulo rojo se reduce a cromo más 3. También hay transferencia transplacentaria, y una de las vías de excreción es la leche materna, por lo cual es una vía de entrada para los bebés. La excreción se hace fundamentalmente por orina, o sea, no hay una gran retención en distintos órganos, y bueno, está demostrado que más o menos a las 8 horas el cromo que ingresa por vía digestiva se elimina más o menos en un 60% como cromo más 3, como comentaba ahora, ¿sí? Y la mayor parte del cromo que se ingiere en el agua y en los alimentos no se absorbe, ¿ah? Se elimina después de unos días por la materia fecal. Bueno, con respecto a los efectos adversos, el cromo 3, como les comentaba hoy, es un nutriente esencial en el metabolismo de los azúcares y las grasas, y la función no está muy definida, pero aparentemente el cromo 3 potencia la acción de la insulina. Entonces, cuando hay insuficiencia de cromo más 3, parecería que la persona tiene intolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque elimina glucosa por la orina, aumenta el colesterol en sangre, hay una pérdida de peso, etcétera, etcétera. ¿Mm? O sea que el ingreso de cromo más 3 es relativamente necesario, y como todo, un exceso de cromo 3 también produce problemas de la salud, sobre todo en la piel, provocando una sensibilidad en la misma con enrojecimiento y lesiones. No se preocupen, porque uno dice, bueno, ¿y cuánto cromo tomo? ¿Y cuánto cromo? Se supone que en los alimentos y en la alimentación general que nosotros llevamos, el cromo que ingresa al organismo es suficiente. Es muy raro encontrar deficiencia de cromo 3 diagnosticado con algún síntoma.
Con respecto al cromoma 6, bueno, el cromoma 6 sí tiene problemas en ojos, bueno, puede producir daños por contacto, como conjuntivitis, lagrimeo. En la piel y mucosas, el ácido crómico y las sales son corrosivos para la piel. Una de las lesiones más características es la úlcera penetrante y profunda del tabique nasal. También hay úlceras que se localizan en la base de las uñas, en el dorso de los nudillos, en el dorso en el antebrazo, perdón, en el dorso de las manos. Antiguamente en las industrias donde se usaba mucho cromo, que eran las curtiembres, se usaba cromo, se usa, croma 6, pero no había tantos controles en los trabajadores. El médico de la empresa, simplemente levantando un poco la nariz, miraba directamente el tabique nasal, porque la perforación que se produce por inhalación de croma 6 perfora el tabique que une las dos narinas, pero en forma indolora. O sea, no hay un síntoma, digamos, que la persona pueda adivinar que está siendo intoxicada por la utilización de las sales de cromo. Entonces la forma de verlo era simplemente levantando la nariz y viendo si había un agujerito en el tabique. Esto que les comento ahora es de libro, porque actualmente con todos los controles que hay, la perforación del tabique es prácticamente desconocida. La ingestión, desde el punto de vista, el cromo 6, que es tan tóxico teóricamente, la ingestión en pequeñas cantidades no tiene descrito efectos secundarios, ¿sí? A nivel ocupacional, con concentraciones de aire inspirado de alrededor de 2 miligramos por metro cúbico, se pueden ver irritación de la nariz, estornudos, comezón, sangrado, úlceras. Incluso a concentraciones muy elevadas pueden dar, gente con problemas, pueden dar ataques de asma. Y aquí tienen un poquito cómo es el desarrollo de la exposición crónica a concentraciones importantes de croma 6, ¿sí? El individuo arranca con una rinitis y con esa agua en la nariz, con de repente una inflamación de la laringe, bronquitis, se empieza a alterar el olfato. Si sigue expuesto, ya puede tener pequeñas hemorragias en la nariz, dolor, la úlcera, perforación del tabique nasal, y bueno, a largo plazo puede producir una fibrosis en los pulmones y derivar en un cáncer. Para aquellas personas que pueden estar expuestas a nivel ambiental, o sea, fuera de las casas, en concentraciones muy bajas, en realidad no hay estudios que nos demuestren qué es lo que sucede. Vieron que cuando uno habla del cromo, habla de que el cromo va del 0 al 6 y que el 3 es un elemento esencial y el cromo más 6 es cancerígeno. Yo hablé todo el tiempo del cromo más 6 sin mencionar la palabra cancerígeno hasta ahora, porque en realidad, primero que no todos los cromatos son cancerígenos, y segundo que no se sabe exactamente cómo es el proceso de formación de los tumores a nivel de los pulmones, ¿sí? Hay una teoría, que es la que yo planteo acá, que en una de las biografías que se han consultado, en donde dice específicamente que la exposición a largo plazo de los derivados de croma 6 se asocian con el cáncer de pulmón, ¿sí? ¿Por qué? Porque vieron que el croma 6 cuando ingresa es permeable las membranas son permeables al ingreso del croma 6, entonces en el glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo se reduce a cromo 3, pasando por dos etapas intermedias de estado de oxidación que son el cromo 4 y el cromo 5. Estas dos estados de oxidación o esta reacción dentro del glóbulo rojo es lo que se supone que puede generar radicales libres y pueden ser los responsables de los cambios en el ADN, y por consiguiente de los efectos cancerígenos. O sea que es una teoría, pero bueno, está sustentada con la bibliografía. Los derivados cromados cancerígenos son estos 6, por lo menos hasta el 2003. Lo que viene del pasado, que se seguían manteniendo estas sales, digamos, que son el cromato de calcio, el cromato de plomo, el cromato de estroncio, el trióxido de cromo, el dicromato de sodio y el cromato de zinc.
Estos son los demostrados cancerígenos para el hombre en su manipulación. ¿Tá? O sea, no todas las sales de cromo 6 están indicadas como cancerígenas. Tenemos valores de referencia para la determinación o la evaluación de exposición a cromo se hace a través del análisis de cromo en orina, dado por el Ministerio de Salud Pública. En algunos casos, como no se usa el cromo todos los días, es difícil de evaluar exposiciones de 8 horas durante 5 días por semana. Entonces hay un estudio que se puede hacer el análisis de orina al ingreso y al final de la jornada laboral, y si hay un aumento de 10 miligramos por litro de cromo en esa orina, entre la orina de la mañana y la orina de la tarde, las condiciones no son aceptables y a ese trabajador hay que sacarlo de su puesto de trabajo, ¿sí? Mientras se busca la solución. También se puede analizar el cromo en el suero, en los glóbulos rojos, en la sangre total y también en el cabello. Hay estudios de cromo en cabellos por exposiciones crónicas al cromo. Bueno, tenemos el mercurio, otro compuesto, otro metal muy estudiado. Habrán oído hablar, habrán escuchado que se está sustituyendo, hay toda una campaña de no uso del mercurio. Bueno, las fuentes ambientales, también tenemos las fuentes naturales. La propia desgasificación de la corteza terrestre produce el mercurio. Hay zonas en el Amazonas que son altas en concentraciones de mercurio y no porque haya actividades industriales, simplemente porque la corteza terrestre emite mercurio en pequeñas cantidades. Bueno, tenemos las minas, por ejemplo la de Cinabrio en China, con la cual se forma una tinta roja muy linda, muy lindo color. Y dentro de los efectos de los dentro de las fuentes no naturales, tenemos la industria de clorosoda a nivel mundial. Estas industrias tenían el problema de que usaban un electrodo de calomel, en donde el mercurio después podía pasar al ambiente. Hoy día creo que ya se ha sustituido la forma de oxidación-reducción por una forma menos contaminante. En Uruguay tenemos la empresa de FICE, que por lo que tengo entendido cambió su sistema de producción para evitar la contaminación ambiental. Mercurio encontramos también en los aparatos de laboratorio, como los manómetros, termómetros, ¿sí? Las lámparas de mercurio, las lámparas de fluorescente, los tubolux, están formados dentro del vidrio, digamos, hay como una lámina de mercurio que cubre toda la superficie interna. Por eso en la disposición de las lámparas de mercurio está indicado en rojo y grande que no se vayan a quebrar, que no se vayan a romper. No es por el corte o por los vidrios, sino porque eso favorece la eliminación del mercurio que está ahí adentro contenido y bueno, sus efectos en el ambiente. Y después hay fármacos, el mertiolate, no sé si oyeron hablar del mertiolate, se usa como antimicótico, creo que todavía sigue existiendo con ese nombre. Antiguamente era con una sal de mercurio, ahora ya no se usa. Después se usó durante mucho tiempo como bactericidas. El acetato de difenilmercurio se usaba como antibactericida en pañales de bebés, pañales descartables. En Argentina hubo un caso muy conocido de muchas muertes de bebés recién nacidos, que bueno, cuando se hizo la investigación de estos niños que ingresaban al hospital con problemas neurológicos y con algunos síntomas característicos, encontraron que la fuente común era la pañalera, donde se compraban los pañales que usaban este antifúngico o antibacteriano, que bueno, por supuesto se dejó de usar. También en pinturas, cuando yo hice farmacotecnia en la Facultad de Química, me acuerdo que una de las prácticas era con unas pinturas en donde le agregábamos una punta de espátula de yoduro de mercurio para evitar la formación de hongos, ¿sí? Que antes se usaba.
Cuando hablamos de mercurio tenemos que tener en cuenta la forma en que se puede presentar, ¿sí? Nosotros tenemos el mercurio cero, que es el mercurio orgánico, es ese mercurio que está dentro de los termómetros, que todos lo conocemos, no creo que haya nadie en esta que me pueda escuchar que no haya visto el mercurio con sus pelotitas que tiene, se van juntando y se pueden ir separando. Es el único metal líquido a temperatura ambiente. Después tenemos el mercurio iónico, el +2 y el 2+2, o sea, el mercurioso, que se utiliza como catalizador, como antiséptico y desinfectante. Y después tenemos el mercurio orgánico, ¿sí? Este mercurio orgánico, el más peligroso es el metilmercurio, que se forma por acción del plancton en el agua cuando se tiran dentro de los desechos sales de mercurio, ¿sí? Hay mercuriales como el aceto de fenilmercurio, que se usaba como antibactericida, que les comentaba de los pañales, alcoximercuriales como el metoxetilmercurio, que también tendrá algún uso industrial. La absorción, el mercurio cero, para que tengan una idea, el mercurio cero en alguna época se usó como laxante, porque se asumía que entraba por la boca, pasaba por la faringe, estómago, intestino y se eliminaba por la materia fecal. Sin embargo, o sea, que el mercurio cero se absorbería a nivel solamente por vía inhalatoria o por vía dérmica, ¿tá? Pero también después se demostró que en el intestino se oxidaba, se bismutaba a mercúrico y mercurioso y ahí se absorbía por el intestino, ¿tá? O sea que el mercurio cero se absorbe por vía inhalatoria y por vía dérmica. Y también se puede absorber en parte por la vía digestiva. El mercurio iónico, su principal vía de ingreso es la vía digestiva, y puede ser por la vía inhalatoria también, y el mercurio orgánico también, se absorbe por las tres vías, vía inhalatoria, dérmica y por la vía digestiva. Los vapores de mercurio cero se absorben por vía inhalatoria, atraviesan los alvéolos y pasan a la circulación general, ¿sí? También se sabe que atraviesan la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria, con respecto a lo que son las sales mercuriosas o mercúricas, se absorben por vía digestiva y actúan fundamentalmente en los riñones, donde se acumulan. ¿Okay? Perdón. ¿Qué es lo que pasa con los riñones? En el organismo nosotros tenemos un grupo proteico de bajo peso molecular que cuando el mercurio llega al riñón, el riñón lo absorbe a través de su grupo CCH, evitando el daño que pueda producir en el mismo, ¿sí? Queda como retenido, es como un mecanismo de defensa. El problema es que cuando hay una gran exposición al mercurio, ese grupo proteico se satura y empieza a descamar, entonces el mercurio empieza a aparecer en orina debido a esa descamación, digamos, o esa saturación que tiene el grupo en los riñones. Por eso el mercurio lo podemos buscar en orina, que nos indica realmente la exposición al metal. Con respecto a los compuestos organomercuriales, hablamos de metilmercurio, el etilmercurio, el fenilmercurio. El más tóxico de todos es el metilmercurio, es una molécula pequeña, no se usa a nivel industrial, pero se puede producir en los lugares en agua o en suelo. No sé si oyeron hablar del caso de los accidentes de Minamata y Niigata, que son dos bahías japonesas, en donde en la bahía de Minamata había una fábrica de acetaldehído que usaba como acelerador una sustancia con mercurio, y durante muchos años ese mercurio fue a la bahía, en donde por acción del plancton, de la fotosensibilización, bueno, a raíz de distintas reacciones que se fueron dando en el agua,
Eso fue comido por los peces más pequeños, después por los más grandes. La cuestión es que en determinado momento los peces que había en el agua tenían una gran cantidad de mercurio en su organismo, y la población es una población fundamentalmente que vive de la pesca, y su alimentación es el pescado, y los primeros efectos que aparecieron fueron, los primeros, digamos, indicadores fueron gatos o animales que había en la costa que empezaron a tener problemas neurológicos, y en determinado momento empiezan a haber partos con malformaciones importantes y con problemas neurológicos en bebés. Todo esto ocurre alrededor del año 50, ¿sí? Al día de hoy existen todavía efectos secundarios debido a esa intoxicación en su momento, debido a la teratogenicidad del mercurio, que bueno, que ahora la vamos a ver. Los dos primeros atraviesan la barrera hematocefálica. ¿Y por qué aparece Alicia en el País de las Maravillas ahí? Todos ustedes tuvieron alguna infancia y habrán oído hablar de Alicia en el País de las Maravillas. Yo soy de la vieja versión, que era este dibujito, y ustedes eran de la nueva versión, que es otro dibujito. ¿Se acuerdan que ella se hace amiga de un sombrerero loco, trastornado, con problemas de locura? ¿Y por qué era loco? En realidad era loco porque antiguamente se usaban sombreros de fieltro, y el fieltro era tratado con sales de mercurio para evitar que se apolillara, que se pudriera. Entonces ese personaje de Alicia en el País de las Maravillas lo que tenía era una intoxicación crónica con mercurio. Como les comentaba, el mercurio aparece en la orina, puede aparecer también en la materia fecal y puede aparecer en la saliva. El tema es que buscar mercurio en saliva se puede hacer, pero no existen valores de referencia, porque una de las acciones del mercurio también es la hipersalivación. O sea, las personas pueden llegar a salivar de repente 1 litro, 2 litros por día por intoxicación con mercurio. Entonces, no se usa como indicador, digamos. El mercurio cero, bueno, ahí tienen un poco también cómo son los síntomas a medida que aumenta la exposición, arrancando por una inflamación de bronquios, edemas, aumento de salivación, la gingivitis, dolor, etcétera, etcétera. ¿No? A nivel del sistema nervioso central, el efecto más común es el temblor, que simula un Parkinson, pero es mucho más pronunciado, digamos, y bueno, y después seguimos con otros síntomas. Con respecto al mercurio inorgánico, el daño fundamental que se produce es a nivel renal, como les comentaba hoy, con distintos efectos en una primera fase y en una segunda fase, según si la intoxicación es aguda o es crónica. Pero fundamentalmente cuando hablamos de mercurio inorgánico hablamos de daño a nivel renal. Y cuando hablamos de mercurio orgánico es importante tener claro que es, en el caso del metilmercurio específicamente, que es una molécula muy chiquita y que ingresa a nivel encefálico, es neurotóxico y es genotóxico. ¿Ah? Y en el caso del metilmercurio además es teratogénico. La palabra teratogénico implica embarazos y partos de niños con malformaciones, les falta un brazo, una pierna, o tienen problemas de distinto índole, pero más que nada pero notorios, ¿sí? Y un daño cerebral que es irreversible. Es una intoxicación aguda, se presenta edema cerebral con destrucción de la masa de la materia gris, atrofiando el cerebro. En intoxicaciones crónicas, bueno, en el caso de metilmercurio en adultos aparece con parestesias, hormigueos, la pérdida de la visión, bueno, un cambio de la personalidad. ¿Cómo hacemos la vigilancia epidemiológica? Estudiando el mercurio en orina,
En caso de intoxicaciones crónicas se puede estudiar también mercurio en cabello, ¿sí? Para que tengan una idea, los individuos que no están expuestos ocupacionalmente pueden tener 0,1 microgramos por litro en orina o 7 microgramos por litro en sangre de mercurio, sin efectos importantes. ¿tá? Siempre estamos hablando de que los efectos se dan más que nada en caso de intoxicación. Y bueno, aquí también tenemos valores, internacionalmente se acepta la concentración de mercurio en el agua, es de 1 microgramo por litro. Salud Pública a nivel laboral establece estos valores en orina y en sangre para los trabajadores. ¿Ah? 35 microgramos por gramo de creatinina para orina y 15 microgramos por litro en sangre para los trabajadores. Y bueno, pasamos ahora al arsénico. El arsénico es uno de los venenos conocidos en la Tierra, todos sabemos que el arsénico nos puede matar, así que bueno, le tenemos mucho respeto. El arsénico también se encuentra en muchos estados de oxidación, los más importantes son el arsénico 5 y el arsénico 3. Esas son las formas más estables y más conocidas y estudiadas. ¿sí? Puede ingresar por vía digestiva o puede ingresar por vía inhalatoria. Y también tenemos fuentes naturales y fuentes antropogénicas. ¿sí? Dentro de las antropogénicas tenemos las plantas termoeléctricas en fundiciones, las maderas que les comentaba, la manufactura de semiconductores, almacenamiento de desechos. Se utilizan, el arsénico se sigue utilizando en algunas áreas agrícolas como insecticida o raticida, y puede haber contaminación de cursos de agua en forma natural o debido a estar cerca de áreas contaminadas. Entonces los niveles del agua son, los niveles de arsénico en el agua pueden ser importantes. ¿sí? Dentro de lo que son las intoxicaciones, bueno, tenemos la criminal y la suicida, que ya la comentaba, como les decía recién, que todos sabemos que el arsénico es tóxico, que nos puede matar, y accidental. ¿sí? En facultad tuvimos, en el forense, mejor dicho, hubo un caso una vez de una familia que utilizó el óxido de arsénico como harina para hacer unos buñuelos, y bueno, se murió creo que toda la familia, porque el arsénico tiene el mismo granulado y color que la harina, y ustedes saben que en el interior, a veces en los almacenes, están en los mismos lugares, lo que usan para venenos y lo que usan para alimentos. Y bueno, se puede dar a confusiones. Y dentro de contaminaciones crónicas tenemos la profesional, por el uso en las distintas industrias, la endémica, tenemos el caso ACRE. ACRE significa, anoten, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Hidroarsenicismo crónico regional endémico. La intoxicación con arsénico por el agua se llama, la intoxicación con arsénico se llama arsenicismo. Como es por agua, hidroarsenicismo. Crónico y regional endémico. Hay zonas en el mundo, en Bangladesh, en Argentina, acá cerca, en donde en forma natural las aguas subterráneas tienen niveles de arsénico elevados. Y hay poblaciones enteras que no tienen posibilidad de conseguir agua sin arsénico, entonces consumen esa agua en forma diaria y se produce un daño endémico en la región. ¿Ok? Por eso se llama ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Son intoxicaciones crónicas de poblaciones enteras que no tienen posibilidad de hacerse, no hay posibilidad de hacerle llegar agua que no contenga arsénico, con todos los trastornos que eso conlleva. Y después tenemos intoxicaciones crónicas terapéuticas, digamos, que ya no se usan más. El Salvarsan se usaba para el tratamiento de la sífilis, pero
pero bueno, los efectos secundarios son peores que los efectos, que los efectos terapéuticos y ya no se utiliza más. Bueno, el arsénico se absorbe por a nivel gastrointestinal, fundamentalmente. Se acumula en el hígado, en el riñón, en el vaso. Se puede eliminar también en pelo y uñas. Entonces, también se utiliza para hacer un seguimiento de los trabajadores en faneras. En el hígado se biotransforma, generalmente hacia el estado de oxidación más 3. ¿tá? Y puede tener reacciones de metilación oxidativa, como dice ahí. Secreta por orina como tal o metilado. Nosotros podemos hacer el seguimiento de trabajadores buscando arsénico total o arsénico en 2 o 3 metilaciones que indican su metabolismo. Dentro de lo que son los efectos adversos, bueno, tenemos intoxicaciones agudas, donde las más comunes es la hiperpigmentación de la piel, ¿sí? Hay gente que toma agua debido a que no tiene otra agua mejor. Y dentro de las intoxicaciones crónicas, además de la anorexia, las náuseas, las diarreas, tenemos la piel con úlceras en sus dedos y cáncer de piel, ¿sí? El cáncer, hay áreas enteras en el mundo de las que gente tiene cáncer de piel debido a que no consigue agua de mejor calidad. También puede producir problemas neurológicos, fatiga muscular, polineuritis, bueno, hemólisis de los glóbulos rojos, en el metabolismo del grupo hemo, disminuye con anemia. El arsénico inorgánico es cancerígeno, por inhalación fundamentalmente, y por ingestión produce cáncer en algunos órganos como piel, vejiga, riñón, hígado y pulmón. Tampoco se sabe exactamente cómo actúa. Hay una teoría de hay una teoría que dice que inhibe una o más enzimas que intervienen en la replicación y en la reparación del ADN, pero en realidad no se sabe bien cómo actúa. Se elimina por la nivel renal, como les decía hoy, por la piel y por la leche materna. Y también tenemos biomarcadores a nivel laboral, como arsénico en orina. Para los no expuestos se establece un valor de 10 microgramos por decilitro. A nivel ambiental hay un límite de intervención, sobre todo en agua, de 100 microgramos por decilitro, pero a nivel de la EPA en Estados Unidos y bueno, de algunas organizaciones europeas, el límite permitido en agua potable es de 50 microgramos por litro o 0,05 miligramos por litro. Uruguay tendría que bajar su valor de arsénico en agua porque tiene un valor permitido más elevado, pero bueno, el agua que nosotros tomamos es bastante buena. A nivel laboral, en el caso anterior a nivel ambiental, ahora a nivel laboral también tenemos valores recomendados por el Ministerio de Salud Pública, en donde se establece fundamentalmente arsénico total, como que es el arsénico inorgánico y los metabolitos, todo junto en orina. ¿tá? 35 microgramos de arsénico por litro de orina. Y bueno, aquí quería terminar nuestra clase. A ver si me puedo volver a ver. Acá. Bueno, espero que haya sido interesante. Cualquier consulta que me quieran hacer, estoy a disposición y bueno, lo comentamos con Teresa. Y ahora nos veríamos de nuevo el viernes con la última parte de esta área, que es la toxicología laboral. Así que bueno, muchas gracias por todo, por estar ahí. Y ahora voy a cortar la grabación.